Amadas hermanas y amados hermanos de México, en recientes días, ayer, antier, nos enteramos de que supuestas Fuerzas Armadas mexicanas apuntaron sus armas hacia elementos militares también del país vecino, de Estados Unidos, aquí en el norte de la República Mexicana. Es bien importante que nos enfoquemos en los hechos recientes para poder asimilar qué es lo que pudiera estar sucediendo. Hay intereses muy fuertes por parte de fuerzas extranjeras, de fuerzas ajenas a México, que están tratando de ponernos a nosotros como nación hermana de los Estados Unidos, en donde hay que tener conciencia que viven alrededor de más de 3 millones de mexicanos y mexicanas, fácilmente más de 3 millones, porque eso es solamente una tercera parte de lo que pudiera estar de las cifras reales, ¿sí? Entre cifras ocultas y cifras variables. ¿Sí? Pongámosle que le agreguemos otro 30%, estamos hablando de más de unos 6, no 30%, perdón, sino que 3 veces esa cantidad, alrededor de 90,000, sí, otra vez, perdón, alrededor de 9 millones sería 3 veces la cantidad. Pero estamos contando con que nos quedemos por ahí por la media, ¿sí? Estamos hablando entonces entre unos, digamos, 7 millones aproximadamente, no en cifras precisas, porque no existe ese número de mexicanos y mexicanas invisibles que pudieran estar deambulando entre México y Estados Unidos, sin contar con las personas que de manera cotidiana antes, no ahora, pasaban de Ciudad Juárez al Paso, Texas a trabajar todos los días, y eso ha estado ya arruinado, está arruinado para juarenses que antes laboraban entre Juárez y El Paso. ¿Por qué? Por la llegada de los centroamericanos, por la llegada de las caravanas, de las caravanas, eso se terminó, y es un ingreso que no se percibe más por las familias juarenses que tenían esa vida cotidiana de acudir al Paso, Texas a trabajar. La cuestión esta de que armas fueron apuntadas hacia el lado estadounidense, sí puede ser cierta, ¿sí? Pero como dice el presidente López Obrador, no nos vamos a pelear con nuestro país vecino, y es una actitud bastante inteligente, porque debemos de estar conscientes de algo. Hemos recibido información de que en Chihuahua ya se están apostando, ¿sí?, grupos de rusos y de chinos en campamentos para estar listos y dar una pelea aquí y una provocación. Recuerden lo que está pasando, ¿eh? El conflicto de Venezuela entre venezolanos del gobierno de Nicolás Maduro y, digamos, la oposición con Juan Guaidó. Es un conflicto muy fuerte, y por lo que se ve en todos los sitios de internet y los entornos periodísticos en los que nos movemos los periodistas, ¿sí?, Nicolás Maduro parece ser que está en gran desventaja, y que Estados Unidos, junto con los otros 54 países o más que se han pronunciado a favor del presidente interino encargado Juan Guaidó, ¿sí?, están ganando la batalla. Por otra parte, Rusia y China están teniendo presencia en Venezuela en materia de provocación. Este es nuestro territorio, esta es nuestra región. Yo no estoy de acuerdo en que rusos y chinos vengan desde el otro lado del planeta a incursionar aquí en nuestro lado del hemisferio para causar provocaciones, porque la carne de cañón vamos a hacer nosotros. Desde los países vecinos de Venezuela hasta México, porque el que calla otorga, y vamos a ser succionados también a una guerra que se desate sin sentido, la cual le pertenece precisamente a los venezolanos resolver, pero por supuesto tienen derecho a buscar la ayuda de fuerzas superiores que no vayan que eviten que vayan a masacrar a los civiles venezolanos. Y en este caso Estados Unidos es aliado de Venezuela en ese sentido, porque han sido asociados o socios estratégicos en materia mercantil con la compra del petróleo en efectivo por más de 20 años, ¿sí?, que Estados Unidos es el único que paga el petróleo a Venezuela en dinero en efectivo, y ese asunto
precisamente entre ellos. Sin embargo, aquí salimos embarrados. ¿Por qué? Porque en la guerra y en el amor, como luego dicen, todo se vale. Entonces, si hay un conflicto armado, o está por darse un conflicto armado entre los venezolanos, con la incursión de los rusos y los chinos en Venezuela, lo cual veo yo más inapropiado a que los Estados Unidos esté asistiendo a petición de los venezolanos, ¿sí? A favor precisamente de la oposición. Entonces, aquí lo que está pasando es lo siguiente: hay que reflexionar bien en el hecho de que China, Rusia y México somos tradicionalmente de los países más corruptos del mundo. Yo en lo particular estoy en total desacuerdo en que México se siga asociando con la basura mercantil del planeta. La mafia rusa, ¿sí? Nos va a sobrecoger a cualquier mafia mexicana, ¿ok? Si andamos nosotros poniéndonos al tú por tú y promoviendo que vengan de Rusia a México. La mafia china, de la misma manera. Ya aquí han tocado bastantes problemas con la mafia china y corre mucho dinero con esa gente. Ahí está el asunto de Zhen Lijiegong, ¿ok? Con más de creo que 4,000 millones de dólares en un cuartito allá en la Ciudad de México. Hay que recordar esa situación. Muy superior al dinero que podemos manejar los mexicanos por el hecho simplemente de que tradicionalmente no nos hemos movido de la manera en la que ellos se han movido, de manera muy agresiva en México. Entonces, ¿qué sucedería aquí en la frontera entre Ciudad Juárez y Estados Unidos? Por ahí se compran unos uniformes que no son difíciles de conseguir, aparentando ser militares mexicanos, buscando una provocación contra Estados Unidos, ¿sí? Y aquí estalla la guerra o la guerrilla, pero aquí somos más inteligentes de lo que creen en realidad los extranjeros, ¿ok? Aquí no nos vamos a meter en un problema con Estados Unidos porque Estados Unidos nos va a avasallar. Eso sí lo sabemos perfectamente bien. Además, somos familia. Tenemos miembros de familia en Estados Unidos, tenemos parientes, tenemos amistades, tenemos compadres. O sea, decir, México siempre debe, si es inteligente, la gente, ¿sí? Recuerden que de los estados del norte de la República tenemos mucha familia en el país vecino del norte. ¿Okay? Aquí no vamos a entrar en una guerra con Estados Unidos. Si acaso, más bien va a ser una afiliación, porque, o sea, desde ya nos va a llamar nuestra hermana y nos va a decir, oye, ¿qué onda, carnal? Pues, ¿qué? ¿Por qué estás echando bala para acá? Oye, me avientas una bala y te aviento 10,000. Pero somos hermanos, no vamos a entrar en ese tipo de controversias, pero sabemos perfectamente bien que sí es posible eso. Y no va a suceder. Le advertimos a las fuerzas extranjeras presentes en México que eso no va a suceder. También lo voy a describir en inglés para que nos escuchen más allá de las fronteras de México. Entonces, la provocación, en caso de que los mexicanos y los estadounidenses entráramos en una controversia, ¿sí? La cual no se va a dar, ¿ok? Sería restarle, digamos, o más bien ponerle una distracción, una piedrita en el zapato de Estados Unidos aquí en la frontera norte de México o frontera sur de Estados Unidos para distraerles precisamente de lo que se estuviese llevando a cabo en Venezuela en caso de que estalle la guerra. Seamos realistas, nos están utilizando aquí en los estados norte de la República Mexicana. Nos están utilizando y sean conscientes, quieren utilizarnos como carne de cañón para esos fines. Alguien está queriendo mover las piezas del ajedrez para que aquí, no estoy hablando de los chihuahuenses, ¿eh? O sea, recuerden que estratégicamente los centroamericanos se están desplazando a la frontera norte de México, se están posicionando en la frontera norte de México y posiblemente hayan sido los que causaron esta provocación disfrazados de Fuerzas Armadas Mexicanas. Entonces, abusados chihuahuenses, porque les voy a decir una cosa. Los centroamericanos están muy duchos, muy adiestrados, son muy astutos en materia castrense, militar. ¿Ok? Nos desbaratan en un segundo si dejamos que siga creciendo el número de esas personas para llegar aquí a México. Nos están sobrecogiendo. Entonces tenemos que repeler la presencia de los centroamericanos porque no vienen inocentes palomitas. Las inocentes palomitas somos nosotros, ¿ok? Y nos van a destrozar. ¿Por qué? Porque ellos sí se van a saber resguardar o ya están teniendo lugares donde resguardarse para dejarnos a los mexicanos como carne de cañón. Nunca los mexicanos hemos
desde que sucedió el conflicto por el cual perdimos nosotros el territorio, o lo vendimos, o lo que sea. Aquí no hay controversia en cuanto a lo que sucede hace tanto tiempo. Aquí es el hoy, aquí y ahora. Los mexicanos no hemos incurrido en estar apuntando armas hacia Estados Unidos en materia de provocación. Si les tiramos pedradas y nos responden con balas, les voy a decir una cosa. Una piedra es tan mortal como una bala cayendo en un lugar blando de la cabeza. O sea, no hay que ser inconscientes, porque eso de estar aventando piedras al otro lado de la frontera es un acto condenable entre naciones. No estoy diciendo que está justificado que respondan con balas, pero simple y sencillamente la defensa propia es muy, muy complicada, y la neta que Estados Unidos tiene sus leyes, nosotros las nuestras, y aquí en México hay que recordar que la gente buena acaba siendo la gente mala, porque la gente mala, de acuerdo a la Constitución mexicana y a la manera en que las autoridades mexicanas y gobiernos mexicanos manejan la ley, ¿sí? La gente buena acaba siendo mala aquí en México. Los centroamericanos y centroamericanas nos están sobrecogiendo y nos van a joder si seguimos dejando que entren, ¿ok? Es algo muy serio. Ahora lo voy a decir lo voy a decir en inglés, porque es importante que este mensaje trascienda las fronteras. I tell you, as a matter of fact, that it was probably not Mexicans, the ones who pointed arms over to the U.S. side of our borders. I can assure you that maybe somebody bought uniforms, Mexican military uniforms, and utilized them in order to in order to make it look like if it was us, the Mexicans, who are pointed the guns over at the U.S., but we don't do that. Traditionally, we have not pointed guns at any levels of the government or the military forces of Mexico onto the U.S. Now, we're going through a very terrible situation with the invasion of Central Americans over to Mexico. I can assure you that we have to look into and investigate who are these people who were using the uniforms and pointed the guns over at the U.S. side of our borders, because I don't think for any moment, for a second, that it was Mexicans. We have information that there are Russians and Chinese being situated in the northern border, in the northern states of Mexico, in order to cause a problem for the U.S., okay, to be distracted with a conflict here in the event that the conflict arises over in Venezuela. We hope that situation in Venezuela gets resolved. We hope that the people of Venezuela are able to overcome the problems, and freedom is what they actually reach. Mexico should pronounce itself towards democracy and freedom, and we have not done that. I pronounce towards freedom and democracy. Now, the situation here is that we're not gonna fall into any provocation here in Mexico, I hope, because our president has very wisely said that we're not going to fall into a conflict with the U.S. We are strategic partners, okay, commercially, and also we have brothers and sisters in both sides of the border that we share, the border that should remain peaceful, and the border that somebody is trying to use as a little rock in the shoe, okay, that will cause the United States to have a distraction over in our border, the mutual border, in regards to the conflict over Venezuela. Now that tells you, if this happened yesterday or a day before yesterday, that tells you only one thing: something is about to happen in Venezuela. Now we know perfectly well that Juan Guaido, the current interim president in charge of Venezuela, has said that on May the 1st they're going to go to Miraflores and they're going to take over Miraflores. That is now the political death sentence against Nicolás Maduro. That is their conflict. I hope they get resolved. I hope it goes towards freedom and democracy, and no dictatorship will ever survive. We need that in Mexico, by the way, somehow. And we need to pronounce ourselves towards freedom and democracy, so we Mexicans know very well that our president is actually acting or visualizing a life for Mexicans towards democracy and freedom, which we don't have at this point in time. Now, we apologize. We apologize ourselves if the Mexican forces are incurring in this
bad conduct to point guns over at the US. Really, this is not acceptable. But I can assure you that it needs to be investigated. Who in the world was using those uniforms to make the US believe that it was Mexican forces, Mexican military forces? So kindly consider this situation, this case scenario, that are not Mexicans the ones portraying those uniforms, most likely, and that we are being invaded in the northern part of Mexico by foreign forces, okay, military forces, inactive or off duty, retired, everything, criminals, gang members, the whole enchilada of very bad people in those countries. So it is very important for us Mexicans that live in the northern part of Mexico. In the northern part of Mexico, which we have a totally different culture and way of seeing things and the states from aside from the northern states over towards the south of Mexico. Okay? The president of Mexico knows very well, even though he says that in the southeast of Mexico they're going to offer these jobs to the Hondurans, Salvadorians, and Guatemalans and Nicaraguans. I tell you one thing, that's BS. Okay, they themselves from Central America know very well they don't want to live there. Okay, the 300,000 jobs that the president of Mexico is talking about, they should be offered to Mexicans that are in need of jobs, well-paying jobs, and they're not being offered to Mexicans. They're being offered right now to Central Americans in a fake way. This is not true. Andrés Manuel López Obrador sabe perfectamente bien que los centroamericanos vienen al norte de México. The Mexican president, Andrés Manuel López Obrador, knows very well that the Central Americans are coming straight over to the Mexican border. Most likely, this he might ignore, but he should know that. He's the president of a country. I know that for a fact, and I'm an ex-military. I know for a fact that the Central Americans are coming over to the northern border in order to cause a distraction to the U.S. as soon as the war starts over, if a war happens to ensue in Venezuela. We condemn, as a Mexican, I condemn, along with many other people who are expressing that in the social media, okay, the presence at this point in time of Russian individuals, of Russian military personnel in the northern part of Mexico. We don't want Russians in northern Mexico. They have no business here. Russian military personnel has no business in northern Mexico. Chinese military personnel has no business in northern Mexico. And we already have a lot of Chinese because that have military training. Debemos de entender y de saber que los chinos tienen el servicio militar obligatorio en China. Cada chino que tú ves en las calles de México, en donde sea, son personas que han estado de un momento a otro entrenados para utilizar las armas. Y en China, el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres por igual. Así que esas personas saben pelear y saben portar un arma, saben sacarla, saben usarla. Y la van a usar en contra de los mexicanos y las mexicanas que osen atravesarse. Entonces eso lo tenemos que tener muy en mente. I'm just telling my countrymen and countrywomen that Chinese are all trained, okay, in the use of weapons and also in combat. Entonces estemos conscientes de que nuestro territorio está siendo invadido para utilizarnos como carne de cañón. Our territory is being invaded in order to use us bodies, Mexican bodies, okay, as simply bodies to spare, as collateral damage. Not even collateral because they don't care. They could care less, about our deaths here. So we kindly ask and consider to the U.S. to consider having a close eye onto the northern border of Mexico, southern border of the U.S., the border that we share, in order to find out really who is causing this provocation. That's all I have to say right now, but just a word of caution. We need to keep an attention very closely to these Honduran caravans that are arriving, because they will continue to arrive if Mexicans not only let them to arrive, but continue to promote the arrival of these individuals, which we Mexicans refuse the arrival of those people,
through the violent means they are currently doing it.